noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso actual y de interés público. La noticia es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron. ¿Cuál es la estructura de la noticia? Número 1. El título. Es el texto de entrada y publicado en mayor tamaño, que en un número limitado de palabras resume la información y llama la atención del público automáticamente. Debe ser preciso y conciso. Número 2. La entradilla, conocida como lead en inglés. Es un primer párrafo del texto en el que se concentran los datos más relevantes de la noticia. Número 3. El cuerpo. Es donde ocurre el desarrollo y la profundización de la entradilla y se avanza en la exposición de la noticia. Y número 4, el cierre o remate, que no es más que una conclusión en donde se añaden ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria. ¿Cuáles son las características de la noticia? Veracidad. Los hechos deben ser reales, verdaderos y por lo tanto verificables. El contenido no debe ser ficcional, ni fantasioso, ni especulativo, sino que debe atenderse estrictamente a narrar o explicar lo sucedido. Objetividad. En las noticias se debe narrar los hechos tal y como ocurrieron, sin emitir opinión propia o sentir de este tema. Interés humano. Las noticias deben despertar la curiosidad y el deseo de saber. Debe tocar la fibra de sensibilidad de los lectores o espectadores. Claridad. Para que las noticias puedan comprenderse, deben estar escritas lo más claro posible, para que las personas puedan entenderla sin importar su nivel académico o su extracto social. Brevedad. Para que todo lo anterior funcione, las noticias deben ser breves, porque si son muy extensas, corren el riesgo de que se pierda la esencia, de que aburran o que se pierda el interés. Responde a interrogantes. Las noticias deben responder preguntas, especialmente ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuáles son los tipos de noticias que existen? Número 1. Noticia de actualidad inmediata. Este tipo de noticias crea interés de los oyentes de una forma inmediata. Presenta los hechos más recientes, los que aún están frescos y latentes. Muchas veces muestran imágenes sin editar o testimonios reales del hecho. Noticias de sumatorio. Las principales cualidades de este tipo de noticias es recolectar la mayor parte de información sobre un tema en particular, obteniéndose de diferentes fuentes, con el objetivo de sustentar y crear más credibilidad. Noticias cronológicas. Este tipo de noticias busca informar sobre un magno hecho en donde se plantean diferentes acontecimientos que ocurrieron de manera organizada. Estos ocurren normalmente por asesinatos en serie, actos continuos de corrupción, entre otros. Noticias de situación. Este tipo de noticias se genera a partir de temas de interés social que requieren una atención inmediata. Si bien son frecuentes, su oportunidad no deja de ser relevante. Un ejemplo de este tipo de noticias se da cuando una mujer acaba de tener 7 hijos o cuando una familia se acaba de quedar en la calle. Noticias complementarias. Tal y como lo dice su nombre, complementan o acompañan a la información principal. Noticias especiales. Como su nombre lo indica también, son noticias muy poco comunes, que solo ocurren cuando pasa algo totalmente descomunal. Noticias futurísticas. Este tipo de noticias se centran en informar sobre acontecimientos que proyectan los cambios futuros. Se enfocan principalmente en la tecnología y en la medicina. Noticias de efemérides. Como su nombre lo indica, son noticias que informan sobre los días feriados y conmemorativos. Explican por qué surgen estos días y nos motivan a trabajar en ello, como el Día del Agua para preservarla, el Día de los Animales para evitar maltratos y el Día de la Contaminación para crear conciencia, entre otros temas. Noticia breve. Este tipo de noticia tiene como objetivo brindar información concisa en un momento preciso.
Las palabras que la conforman son escasas. La noticia es muy importante porque ayuda a que los ciudadanos de un país conozcan lo que ocurre en su sociedad y en el mundo. Permite ponerle el ojo público a problemas sociales para que los gobernantes se pongan las pilas y comprendan que no estamos ajenos a lo que pasa. Espero que esta información realmente te haya ayudado. Si quieres información más perrona como esta, suscríbete a mi canal pero ya. Comparte esa información y dale like para que otras personas puedan encontrarla. Hasta la próxima.